Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Los Boston Celtics van a jugar las finales de la NBA. Están clasificados a las finales después de haber vencido a Miami Heat. Jugarán dichas finales contra el equipo de Golden State Warriors, pero el camino realmente no fue todo miel sobre hojuelas, no fue todo color de rosas. Hubo momentos complicados durante la temporada para un equipo de Boston Celtics que no la arrancó muy bien, que tomó decisiones importantes, que ha hecho cambios cruciales a lo largo de todo el año para llegar hasta este punto. Porque sí, ahora mismo uno se queda con esta situación, uno se queda con lo último que le ha pasado a Boston, que obviamente es el hecho de haber barrido al equipo de Brooklyn Nets en primera ronda de playoff. Mucho mérito realmente, Brooklyn era el cuco, digamos, Brooklyn era el equipo a vencer a priori, sin ningún tipo de inconveniente. Boston en 4 partidos lo despachó completamente, después despachan también al último campeón en 7 partidos, en este caso le costó bastante más. Pero también, obviamente, Boston en 7 encuentros logra sacarse de encima a los Milwaukee Bucks para terminar contra Miami Heat también en 7 partidos. Y ahora obviamente la alegría es total. Tatum MVP, todo color de rosa nuevamente. Pero reitero, para llegar hasta este punto, Boston tuvo que tomar decisiones, Boston tuvo que sufrir, Boston tuvo que hacer algunos cambios, y esos son los cambios que vamos a comentar a continuación. No sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Y el primer cambio impresionante que hizo Boston de cara a esta temporada, después de una temporada pasada que no fue tan buena, que se podría tildar, no sé si de fracaso, pero sí que de decepción, fue cambiar al general manager, o al presidente de operaciones más bien. Dejó Danny Ainge, después de muchos años. Danny Ainge venía siendo presidente de operaciones del equipo desde hacía 20 años. Danny Ainge deja de ser el presidente de operaciones y él manda más, porque era el primero, digamos, en la cuestión, el que más mandaba por todos lados, digamos. Era al fin y al cabo Danny Ainge, y bueno, deja su lugar, deja de estar vinculado completamente a Boston. Además, no solo deja de estar en la posición que ocupaba, sino que deja el 100% de estar en Boston. De hecho, ahora está trabajando con el equipo de Utah Jazz, por ejemplo. Y el que queda a cargo era entrenador, el que fue entrenador hasta obviamente el final de la temporada pasada, ni más ni menos que Brad Stevens. Ese ya de por sí fue un cambio importante, o sea, cambió todo, porque de ahí para abajo ya tenías también que buscar entrenador, y Brad Stevens, que era entrenador hasta ese momento, iba a empezar a ocuparse de otras cuestiones mucho más importantes. Y un símbolo enorme de la historia de los Boston Celtics, como Danny Ainge, dejaba de ocupar ese lugar. Esto pasaría el día 2 de junio. Fíjense ustedes que la temporada de Boston arrancó bastante antes que el resto. Arrancó bastante antes, porque estamos hablando de que el draft, por ejemplo, fue el 29 de junio. O sea, realmente para ese momento Boston estaba con nuevo presidente de operaciones, sin técnico, con un plantel que había quedado medio tocado después de la eliminación. Realmente no estaba pasando su mejor momento Boston en aquellos días, y el cambio era inminente. Obviamente se veía venir, y bueno, llegó por este lado, que la verdad un poquito sorprendió. Se rumoraba en un momento que podría llegar a pasar algo de esto, pero así todo el cambio sorprendió. Y vaya si sorprendió también un fichaje que la verdad nadie se esperaba tampoco. Nadie esperaba ese fichaje, y el fichaje es ni más ni menos que este señor, que Al Horford. Esto sucedió el 18 de junio y fue sorpresivo doblemente, porque la verdad es que, a ver, Boston en aquel momento estaba dispuesto, digamos, a traspasar a Kemba Walker. Esto era una obviedad. Boston no lo quería, Kemba Walker. Había sido realmente mala la última temporada, muy lesionado. No había podido contar demasiado con él el equipo de los Celtics. Y a partir de esto, Kemba era un jugador que querían traspasar. Y la verdad es que el mercado por Kemba Walker era pequeño. No había mucha cosa para dar por él, digamos, no había ningún equipo que diera gran cosa por él. Horford, un conocido de la casa, un favorito de Brad Stevens, mucho mérito ahora deciden con eso, se fue con Horford realmente, y muchos nos quedamos sorprendidos en su momento, sobre todo, reitero, por la fecha. Horford llega al equipo de Boston Celtics el 18 de junio, cuando el draft de la NBA, por ejemplo, por decir algo, que es el draft es el primer día, digamos, que vos haces traspasos, porque la noche del draft se pueden hacer algunos traspasos. El draft era el 29 de julio, o sea, faltaba un montón. Y la verdad es que nos sorprendió a todos. Fue un traspaso muy temprano. Ustedes seguramente los fanáticos de Celtics lo recuerden. Y yo en aquel momento no entendía. Dije, la verdad me gusta el traspaso. Me parece que Horford le puede dar mucho al equipo de Boston Celtics. Pero no entiendo por qué se apuraron tanto. ¿Por qué no esperaron un poquito más? A ver si había algo mejor que pudieran llegar a dar. A ver si podían haber hecho, les salía más barato el traspaso o lo que sea. La verdad es que Brad Stevens se notaba que lo tenía muy claro. Que Brad Stevens, el objetivo número 1 era traer a Horford de vuelta.
Y realmente le salió bien la cuestión. O sea, más allá de que uno se posiciona a día de hoy, y sigo pensando que lo hicieron muy temprano el traspaso, no sé bien por qué, la realidad es que le salió espectacular. Nadie puede decir absolutamente nada de ese traspaso, porque la verdad fue una locura. Dieron a Kemba Walker y la primera ronda del draft pasado, que era un pick 16 si mal no recuerdo. Ese pick después Oklahoma lo termina traspasando el equipo de Houston y se convierte en Alperen Sengun, por ejemplo, ese pick 16 al final. Pero realmente a Boston le salió espectacular. O sea, nada, absolutamente nada que objetar sobre este movimiento. A final de cuentas, reitero, Brad Stevens lo tenía muy claro. Horford era el jugador a ir a buscar. Fue el objetivo número 1. Fíjense ustedes que, como les decía, Brad Stevens empieza a hacer el 2 de junio... el presidente de operaciones de Boston, y el 18 de junio cierra este traspaso. Mucho antes de que empiece a estar habilitados los traspasos. De hecho, obviamente se pueden hacer traspasos, pero el jugador todavía no puede firmar. Pero realmente, o sea, lo tenía clarísimo Brad Stevens y era el objetivo principal, deshacerse de Kemba, y Horford se notaba que era un jugador que bajo sus alas, digamos, dirigido por Brad Stevens, lo había hecho muy pero que muy bien además. Pero hablando de técnicos, ya que estamos hablando un poquito también de esta cuestión, para mi gusto el siguiente paso obviamente es este señor, Ime Udoka, que llega al equipo de Boston Celtics con algunas dudas, que llega con alguna gente que no lo veían del todo bien, que algunos decían que bueno, llegaba porque Udoka es afrodescendiente y eso hace que bla bla bla, como que no le tenían mucha confianza, como que pensaban que en realidad quizás no fuera un técnico tan apto tampoco, no tenían, digamos, referencias de él. Entonces a partir de esto muchos fanáticos de Boston la verdad que lo veían medio de reojo, pero Udoka logró callarle la boca a absolutamente todo el mundo, absolutamente todo el mundo. El trabajo de Udoka ha sido sensacional y mucho mérito también a Brad Stevens de irlo a buscar, porque Brad Stevens lo dijo en su momento y desde el minuto 1. Es el entrenador que ellos realmente querían, decía por allí Brad Stevens. Me gustaría darle la bienvenida a Ime. Entre las muchas cualidades sobresalientes que me aporta son su carácter, su humildad, su competitividad. Tiene una ética de trabajo implacable y una amplia gama de experiencia como jugador y entrenador, dijo Brad Stevens por allí. Y bueno, también obviamente Udoka comentaba sobre la situación. Dice, es un honor ser parte de una franquicia tan histórica como son los Boston Celtics, ni más ni menos. Entrenar a esta lista talentosa y trabajar junto a Brad hace que sea una situación ideal, dice Udoka. Obviamente agradeciendo a todo el mundo y aprovechando la oportunidad. También decían por ahí, Grusbeck decía, Ime se destaca como una persona de integridad, logros, energía, perspicacia. Decía Grusbeck, que es uno de los propietarios más importantes, o de los que está más metido por allí en la cuestión. Y bueno, dice que es respetado por los jugadores y entrenadores de toda la liga. Empatía, humildad, profundo conocimiento del juego. Estamos encantados de que venga a Boston para liderar a nuestro equipo, decían todos por allí. En Boston lo tenían bastante claro, pero el resto de la NBA como que miraba un poquito esto de reojo. Pero reitero, Udoka se ha encargado de echar por tierra cualquier crítica que pudiera haber sobre sus cualidades como entrenador, porque la verdad la rompió toda. El trabajo de Udoka fue sensacional, completamente sensacional. Lo hizo genial y hasta ahora, o sea, es parte fundamental. Estas tres cosas, digamos, que hemos enumerado hasta ahora, claramente Boston no estaría aquí si no fuera por los cambios que ha hecho Brad Stevens, Horford y por Udoka. La verdad es que no estaría acá, segurísimo que no estaría acá. Si se hubiera quedado Danny Ainge, más allá de que Danny Ainge tiene mérito porque el equipo fue drafteado en su mayoría por Danny Ainge y realmente hay que darle ese mérito, claramente no estaría aquí si realmente no se hubieran tomado estas decisiones. Fueron decisiones cruciales para el futuro de la franquicia. Fueron decisiones cruciales para este año que hizo Boston Celtics. Pero así todo, el principio de temporada de Boston Celtics no fue bueno. La verdad que fue muy malo. Boston lo hizo muy mal al principio. Muy mal realmente. Arrancó la temporada muy flojo. Llegó a tener récord perdedor bastante entrada a la temporada. Y el punto culmine, y para mí cuarta parte fundamental de la temporada de Boston Celtics, es este partido. Este partido es clave para Boston también. Es clave. Es como que Boston ahí tocó fondo de una vez por todas. Fíjense ustedes que aquí Boston, partido 47 de la temporada, o sea, ya habíamos pasado la mitad de la temporada y Boston tenía récord negativo. El récord de Boston era de 23 victorias y con esta derrota ante el equipo de Portland, 24 derrotas. Un equipo de Portland que en aquel momento estaba en un buen momento de la temporada, podemos llegar a decir, estaba metiendo ahí una pequeña racha, pero un equipo que estaba muy lejos de Boston, en capacidad y en plantel, en nombres. Y en ese día, además, Boston Celtics jugó todo el mundo, no jugó Marcus Smart, pero después el resto jugaron todos. O sea, jugó Tatum, jugó Jalen, jugó Robert Williams, jugó Horford. La verdad es que jugaron todos y fue un partido duro, porque realmente, reitero, tocaron fondo de locales contra Blazers. Fue un partido durísimo. Y encima, después de ese partido, Boston queda con récord perdedor.
Por lo que realmente ahí como que el equipo hizo un clic. No sé yo qué pasó, obviamente hubo reuniones de equipo, eso se da a la orden del día cuando un equipo va tan mal, etcétera, etcétera. Pero ya el equipo no venía tan bien igualmente y nunca parecía empezar a funcionar del todo. Pero ese partido fue culmine. Porque fíjense ustedes que después de ese partido le ganan a Washington, le ganan a Sacramento, dos equipos a los que le tienen que ganar a priori. Obviamente uno sabe que son equipos ganables para el equipo de Boston Celtics, aunque en aquel momento no lo eran tanto, porque Boston, reitero, no venía nada bien. Pierden con Atlanta, que a priori es un partido medio perdible, pero después de esa derrota con Atlanta meten una racha de 9 victorias consecutivas. 9 victorias consecutivas. Y esa racha de haber ganado 11 de los últimos 12 partidos le da a Boston la capacidad como para ponerse con récord de 34 ganados y 25 perdidos. O sea, un equipo que estaba con récord negativo, en cuestión de 12 partidos, pasó a estar con récord muy positivo, 34 y 25. Y ese fue el click para mi gusto. Ahí en Boston se la empezaron a creer un poquito. Empezaron a confiar en ellos. Empezaron a tomar jerarquía. Empezaron a tomar confianza los unos con el otro. Empezaron a jugar más en grupo. Empezaron a jugar más en equipo. Como les digo, o sea, empezaron a creer en ellos. Empezaron a creérsela. Y empezaron a creer en sus compañeros también. Ahí yo creo que ese par de semanitas por allí que Boston realmente mete esa racha fue clave. Si Boston no hubiera tenido la racha que tuvo, si Boston hubiera perdido, pongamos por caso, con Miami, que jugó por aquí, pongamos por caso, jugó el 31 de junio con Miami, con Charlotte, que podían haber perdido. Si Boston hubiera perdido un par de estos partidos, quizás no tendríamos tampoco el equipo de Boston que tenemos ahora mismo. Porque realmente fue clave, reitero, esa racha fue clave para que Boston salga, para que Boston tome oxígeno, para que Boston diga, bueno, ya estamos en playoff, o sea, récord 34-25, Boston se había metido definitivamente a playoff ya a esta altura, o al menos entre los 10 iba a estar seguro, en play-in iba a estar seguro, y seguramente que entre los 8 también, ya con ese récord. Entonces, la confianza fue brutal, porque era un equipo que se notaba los primeros meses de la temporada, hasta este mediado, digamos, de junio, se notaba un equipo cabizbajo, se notaba un equipo alicaído, se notaba un equipo que no le ponía el entusiasmo que podría llegar a tener un equipo como son los Boston Celtics, que lo estamos viendo ahora. Se notaba un equipo que en ataque jugaba realmente muy mal. Jugaba realmente muy mal. La verdad es que Boston nunca ha destacado sobremanera en ataque, pero se nota un nivel totalmente distinto a día de hoy del que era aquel equipo, que era básicamente un rejunte de buenos jugadores que hacían la personal todo el tiempo, que si Tatum jugaba isolation casi todas las jugadas, que si Jalen hacía lo que podía, que si Smart no tomaba nunca la batuta del ataque y simplemente cruzaba la pelota y la pasaba a la primera de cambio y no la volvía a ver nunca más, salvo que alguien se la pase para que tire un triple o algo así. El equipo jugaba mal, y en defensa, que Boston pasó de ser un equipo que era normal tirando a bueno en defensa, porque Boston siempre, incluso los meses que era muy malo, Boston igual en defensa siempre estaba ahí, posición 8, 9, 10, pasó a ser el mejor equipo de la NBA defensivamente. Si uno cuenta solamente desde el 1 de enero hasta aquí, Boston es el mejor equipo de la NBA defensivamente. Entonces, a partir de esto sí que el grupo cambió definitivamente y fue clave. Reitero, esta racha, para mi gusto, en mis sensaciones, fue clave para que Boston tome la confianza necesaria como para ir por todo, como para decir, bueno, no somos tan mal equipo al fin y al cabo, tenemos posibilidades de hacer cosas importantes esta misma temporada, así que vamos por ello, y que realmente lo podemos hacer. Y después de eso, porque esto estamos hablando de que todo eso terminaría, esa racha terminaba el 15 de febrero. Bueno, entre más o menos eso, entre medio de la racha, si se quiere, el día 10 de febrero llegaba la fecha límite de traspaso. Y si bien Boston tenía el equipo bastante bien y el equipo iba encaminado, habían algunas cositas interesantes que igualmente Brad Stevens, con mucha inteligencia y con mucho coraje también, con muchas agallas, quiso cambiar de todas formas. Porque no se conformaba con que Boston estaba bien y estaba en racha y tenía en aquel momento, fíjense ustedes, el día 8 de febrero, que fue el último día previo a la fecha de intercambio, Boston tenía récord de 31-25, por ejemplo, no iba tan mal y venía una racha de 6 partidos ganados consecutivamente. Venía bastante bien y de 8 de los últimos 9 los había ganado, o sea, venía bastante bien Boston en ese momento. Pero realmente Brad Stevens dijo, esto no me conforma del todo, quiero algo más, quiero un poquito más. Y en aquel momento, aquel 10 de febrero, el equipo, y unos días antes también, porque bueno, la fecha límite obviamente es el 10 de febrero, pero ya Boston se había empezado a mover algunos días antes. Boston Celtics en aquellos momentos hizo algunas cositas interesantes también y ya iba mejorando. Reitero, Brad Stevens dijo, no me conformo del todo con esto, quiero mejorar un poquito más todavía, así que vamos a ver qué hay en el mercado como para poder hacer de este equipo de Boston, que a día de hoy está bastante bien, un equipo un poquito mejor todavía. Y bueno, hizo algunos cambios. El primero, la verdad es que no
nada importante más allá de un poco de espacio salarial, si se quiere. Se saca un poquito de salario de arriba. Boston obtiene una segunda ronda de playoff, mientras que Orlando Magic obtiene a PJ Dozier, a Bol Bol y una segunda ronda y algún dinero. Con esto, lo que hace Boston es salir de la zona de impuesto de lujo, que es importante porque a la hora de hacer traspasos y de hacer movimientos te da una cierta flexibilidad más como para moverte de mejor manera. Esto era importante en un traspaso que obviamente para los fanáticos no significó nada, para la gente que obviamente no conoce tanto respecto a la situación financiera de los equipos tampoco significa nada, pero fue importante porque eso le dio la posibilidad a Boston de después hacer algunas otras cosas. Y lo siguiente que hizo sí que ya fue mucho más importante, porque el segundo traspaso trae consigo a Derrick White. Un Derrick White que ha sido muy importante. Yo no entendí este traspaso en su momento. Y sigo creyendo sinceramente que Boston dio mucho. No creo que Derrick White costara tanto. Pero la verdad es que tampoco se le puede decir nada a Brad Stevens a partir de ahora. Porque Derrick White fue clave. La verdad fue importante. Jugó muy bien en varios partidos de estos playoffs Derrick White. Que ha tenido altibajos. Es cierto, ha tenido algunos altibajos también. No ha sido perfecto siempre y nada por el estilo. Pero ha sido un jugador importantísimo. Importantísimo. De hecho, tanto así que Boston tiene un par de suplentes a día de hoy nomás. Uno de ellos es Derrick White y el otro es Grant Williams. Y después jugaba un poquito Nesmith, poquitito Pritchard, pero minutos contaditos. Nesmith prácticamente nada. Pritchard algunos minutos, a veces más, a veces menos. Tace dependiendo del partido, a veces más, a veces menos, pero tampoco ha jugado tantísimo. Realmente se ha convertido casi que en el sexto hombre de Derrick White. Y lo ha hecho para lo que es la situación bastante bien. En aquel momento, como les decía, para mi gusto dio un poquito demasiado porque dieron a Josh Richardson, a Romeo Langford y una primera ronda de este año. Es una primera ronda al fin y al cabo, no está mal. Pero bueno, la realidad también es que a mí me gustan los managers que se la juegan. A mí me encantan los managers que se la juegan. Y realmente, o sea, estás dando un pick 25... Creo que es el de Celtics este año. Tampoco es para tanto. Tampoco es tan importante un pick 25 como para perderte la posibilidad de incorporar a Derrick White. Más allá de que Josh Richardson estaba jugando bastante bien, la verdad. No fue mala la temporada para nada Richardson. Pero Derrick White sí que ha sido importante y que realmente es incomprobable que Richardson hubiera jugado igual de bien de lo que está jugando Derrick White hasta ahora. Así que también, a partir de esto, mis 10 para Brad Stevens, por supuesto. Y otro traspaso que hizo, porque realmente se tenían que deshacer de Schroeder, porque sabía Boston que no podía contar con Schroeder para la siguiente temporada. Y además Schroeder tampoco había jugado tan bien. Tuvo sus momentos Schroeder a lo largo de temporada. Sabemos de lo que es capaz Schroeder. Es un jugador que realmente puede ser muy eléctrico cuando quieres. Tener mucho entusiasmo y muchas ganas. Pero a veces no es tan inteligente. En defensa tiene todo como para predominar. Pero a veces se distrae un poco. O sea, como que no condice mucho con este equipo tan sacrificado que tiene Udoka a día de hoy en los Boston Celtics. Entonces, bueno, dijeron, vamos a ir a buscar alguna otra cosa por Schroeder, teniendo en cuenta que no va a poder renovar y teniendo en cuenta que tampoco ha sido un gran factor ni una gran solución. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con Horford, básicamente. Vamos a buscar a alguien que ya conocemos, que no nos va a dar ningún tipo de sorpresa, y fueron a buscar a Daniel Tace, que había jugado justamente en Boston hasta hacía nada más unos meses. Y la verdad es que el final fue un buen traspaso también. Tace ha tenido buenas participaciones. Ese final de temporada regular para Boston fue muy importante y Tace jugó unos cuantos minutos. Tace promedió más o menos unos 18 minutos por partido, en los que realmente puso buenos números, a decir verdad. Y en esta postemporada, en estos playoffs, es cierto que no ha jugado tanto, pero cuando le ha tocado jugar, la verdad es que Tace responde. Sabemos lo que te va a dar. No es un jugador espectacular, no es un jugador increíble, no es una mega estrella, está clarísimo, nada por el estilo. Pero vos sabés lo que te va a dar, no te llevas una sorpresa nunca. Nunca es un desastre Tace, nunca es un mal jugador Tace, nunca es nocivo para el equipo Tace. Siempre con una sonrisa, siempre con una buena cara, siempre haciendo vestuario, muy inteligente, muy buena onda y muy sacrificado. Tanto en defensa como en ataque, haciendo lo que el equipo necesita en todo momento. Cuando el equipo no pudo tener a Robert Williams, porque lamentablemente ha estado lesionado gran parte de estos playoffs Robert Williams, Tace entró y lo hizo bien. Grant Williams de a ratos también entró y lo hizo bien, pero Tace lo que le tocó jugar, la verdad, rindió. Reitero, nada espectacular, no es un jugador que te va a dar 40 puntos, nada por el estilo, pero vos sabés lo que te va a dar Tace. Y realmente también, Stevens allí estuvo muy bien. Más vale ir a buscar algo que ya sabemos lo que nos va a dar, que después llevarnos una sorpresa, además de que obviamente conocía el grupo, porque es difícil muchas veces cuando haces un traspaso a la fecha límite, incluir a un jugador y que te pueda rendir cuando los playoffs son apenas un par de meses después. En aquel momento también, o sea, fíjense ustedes que Celtics recibe a Daniel Tace justamente, y da a Schroeder, a Bruno Fernando y a Cantor Freedom, en Scanter.
Y básicamente con esto se lleva a Theis, que es un jugador que realmente es importante para este equipo de Boston Celtics y que tiene contrato por un par de años más. Entonces, a partir de esto, el equipo de Boston reformó el plantel, hizo algunos cambios, ninguno espectacular, ninguno súper significativo, pero Boston se la jugó en cierta medida. Boston trató de no tocar lo que funciona, de no romper lo que estaban dando bien hasta ese momento, pero a su vez dijo, bueno, la verdad es que podemos dar un poquito de futuro. ¿Para qué queremos un pick 25 este próximo draft? Vamos a traernos mejor a Derrick White, que sabemos que puede llegar a dar rendimiento inmediato y hacerlo bien. No sabemos si vamos a poder renovar a Schroeder. Vamos a traernos a Theis, que tiene contrato algunos años más, que ya lo conocemos, que ya sabemos lo que puede dar. Y básicamente esa fue la temporada de Boston. Y los movimientos que ha hecho Brad Stevens, crucial para esta situación, crucial completamente para esta situación. No sé si se le da a Brad Stevens el mérito que se merece, porque siempre nos quedamos que si con Tatum, que si con Horford, que si con Jaylen Brown, y está claro que son los que después dentro de la cancha hacen sus cosas y son los que llevan al equipo a ganar. Pero este equipo está muy formado por Brad Stevens y lo ha hecho realmente muy bien. Le ha dado una identidad al equipo desde la búsqueda de entrenador, un entrenador que lo ha hecho a las mil maravillas y un equipo que ha funcionado realmente muy pero que muy bien. Así que bueno, esperemos a ver qué da este equipo en las futuras finales de la NBA ante Golden State Warriors. Pero hasta aquí la temporada de Boston Celtics es un éxito absoluto. Llegan a finales de NBA después de 12 años gracias a algunos de los movimientos que hemos comentado anteriormente y algunas de las claves que en mi consideración han sido más importantes para esta temporada. Así que bueno, hasta aquí el video. Si hubo alguna clave que no mencioné y que a ustedes les parece que puede llegar a ser interesante, me la dejan por allí abajo en los comentarios. Like, suscripción, campanita si el video les gustó. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos por supuesto la próxima.